Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este video donde las estudiantes del primer año de Derecho a la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora hablaremos de lo que es el tema de la comprensión lectora. Pues bien, para definir esto es preciso conocer qué es leer. Lo que se refiere a lo que es leer es la decodificación de un texto que se le da sentido y se permite interpretar. No es más que la interacción que se tiene del lector con su texto, y esto permite la satisfacción de acuerdo a la interpretación del lector. Así conocemos que la comprensión lectora se refiere a la capacidad de entender a través de un proceso cognitivo orientado a dar sentido al texto. En otros términos, no es más que tener la habilidad de entender, evaluar, utilizar e implicarse en el texto escrito para desarrollar un mayor conocimiento y un potencial posible. De allí pues surge lo que es la experiencia lectora, y esto implica enriquecimiento del vocabulario, expresión, facilitando así la autorreflexión que tenga el individuo. Hola, mi nombre es Mayra Sala y a mí me tocó hablarles sobre la lectura de estudio y la lectura por placer. La lectura de estudio se refiere a la lectura que se realiza con el objetivo de adquirir conocimientos específicos, comprender conceptos o temas académicos y profundizar un determinado tema. En este tipo de lectura se suele ser más estructurada y enfocada en la comprensión detallada de la información, a diferencia de la lectura por placer, que se refiere a la lectura que se realiza con el simple propósito de entretenerse, de disfrutar. En este caso se elige un libro, un cuento o cualquier otra forma de texto, no tanto con la intención de aprender algo nuevo, sino más bien para relajarse, desconectarse y disfrutar de la historia, personajes o simplemente del placer de la lectura en sí misma. Muchas gracias. Hola, soy Mauri Mieres. Les voy a hablar sobre las estrategias de comprensión, que no son más que procedimientos o recursos que nos ayudan a profundizar en el contenido del texto, solucionar problemas de comprensión o ser eficientes y así obtener la información necesaria. Al momento de realizar una lectura, podemos utilizar algunas estrategias de comprensión, como lo son volver a leer el texto, utilizar el conocimiento previo, hacer un resumen, visualizar, utilizar las palabras claves y hacer predicciones. Soy Jenny Fernández y yo les voy a hablar sobre el proceso de decodificación. Decodificación es la capacidad de nombrar y reconocer de forma correcta las palabras que contienen un texto. Una decodificación es una condición necesaria para comprender un texto y práctica fundamental para aprender a leer. Requiere conocer las relaciones entre las letras y los sonidos para poder pronunciar las palabras escritas. El proceso de decodificación implica en el lector una esencial comprensión de las relaciones entre fonemas, grafemas y usar el argumento para comprender el significado de las palabras. El lector que es capaz de comprender podrá darle un significado al texto que lee. La decodificación comienza con la capacidad de relacionar las letras con los sonidos que producen, pero también requiere poder separar los sonidos que forman las palabras y mezclar los sonidos. Cuando los niños hacen todas estas cosas, son capaces de pronunciar las palabras. Esto es lo que requiere un proceso de decodificación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Gota y yo les voy a hablar sobre el proceso de lectura, el mecanismo y los tipos. El proceso de lectura se refiere a las diferentes etapas que tiene una persona al momento de leer un texto. Los mecanismos que tenemos en el proceso de lectura es rapidez, precisión, amplitud y ritmo. Los tipos de lectura son
lectura a voz alta, silenciosa, involuntaria, rápida, intensiva, mecánica, secuencial y selectiva. Gracias, esto es todo mi exposición.